Urge una reforma a las Naciones Unidas. El grupo BRICS condenó este miércoles la imposición de sanciones unilaterales no respaldadas por las Naciones Unidas y llamaron a levantar las ya existentes, ya que contradicen el derecho internacional y dañan a los sectores más vulnerables de la población de los países sancionados. El llamado se realiza en medio de las acciones no concretas y la falta de contundencia y coherencia que ha tenido la Asamblea en el marco geopolítico y geoeconómico. Hoy nos encontramos con nuestro director, Juan José del Castillo, el J, bienvenido. Margarita Pécora, nuestra compañera de fórmula. Y ¿Qué tal, vamos Ivette? con la Ivette, noticia. muchas gracias por haberme invitado a vuestro espacio. Margarita, un abrazo inmenso para ti allá en Argentina. Vamos al punto, yo a vuestras órdenes. Nada más felicitarlas porque ustedes pueden considerarse, creo yo, la revelación del año 2024 como dupla aquí en Prensa Alternativa por los extraordinarios números que hacen, pero no quiero quedarme en eso. Vamos con el análisis del tema y yo me acomodo al tema como lo tengan preparado. Perfecto, Jota. Nos vamos con la noticia que analizaremos hoy. A la ONU. Desde el estrado de la cumbre de BRICS en Kazán, Vladimir Putin no escatimó sus palabras al exigir una reforma urgente del organismo que a ojos de muchos ha quedado como una reliquia del pasado. Es el momento de una transformación profunda. Fue el mensaje claro que lanzó a la comunidad internacional. Este reclamo no surgió de la nada. Ha sido el eco de años de desencuentros entre Rusia y Occidente, y ahora, fortalecido por sus aliados en el BRICS, se escucha con mayor resonancia en los salones de la diplomacia global. La declaración final de la cumbre de los BRICS, un documento de 43 páginas y 134 puntos, se convirtió en el vehículo que transportó esta demanda, en el que los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dejaron en claro sus intenciones de un mundo multipolar, uno que refleje el peso real de los países emergentes y no siga siendo dominado por las viejas potencias. Pero el llamado de Putin fue más allá de una simple petición. Era una advertencia directa a la ONU, a las estructuras absolutas que, según sus palabras, están fallando en representar los intereses de una parte significativa de la humanidad. Desde su creación en 1945, la ONU ha sido un organismo que, si bien nació con la intención de mantener la paz y seguridad internacionales, ha sido repetidamente criticado por su ineficiencia y su estructura desigual. La denominación del Consejo de Seguridad por 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, refleja un orden mundial que ya no corresponde a la realidad actual. Y ojo, lo reconocen Moscú y Pekín, que forman parte de este bloque. Sin embargo, son conscientes de esta realidad. Es inadmisible que sigamos operando bajo una estructura que fue diseñada para otra era, subrayó Putin, quien dejó entrever que Rusia, junto a sus aliados, está dispuestos al cambio y no tolerará por mucho tiempo más un sistema tan evidentemente manipulado por los intereses de las potencias occidentales. Los países del BRICS en su declaración señalaron la necesidad de una reforma integral de la ONU para hacerla más democrática, representativa y efectiva. Este es un reclamo que no es nuevo, pero que ahora adquiere una mayor urgencia en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas. Bueno, aquí lo tenemos. Margarita, J. Buenas tardes, colegas. Un enorme placer, J. Para nosotras es un lujo poder compartir esta charla a 3 voces. Espero que podamos coincidir en las opiniones con objetividad, que es lo que practicamos a diario en este canal de Prensa Alternativa. Así que mi saludo también para ti, Ivette, mi compañera en las aventuras cotidianas que vivimos en este canal. Mira, Jota, yo te propongo, voy a expresar mi profunda admiración por lo que ha sido esta 16ª cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia. En varios programas que hicimos con Ivette, no hemos podido ocultar que nos sentimos como parte de esa expectativa que llevaron allí a Kazán alrededor de 20 mandatarios, quizás había más, de diferentes naciones
con una enorme esperanza de ser invitados a integrar el bloque que evidentemente empezó a cambiar el orden geopolítico y económico a escala global. Así es que un acontecimiento que figurativamente hablando ha hecho rechinar los dientes a cualquiera por allá en Washington y en el mundo occidental en general también. Y no creo haber exagerado en esta percepción, porque fíjate que comparé lo que estaba ocurriendo en Rusia desde el 22 que arrancó la cumbre con lo real maravilloso que describió Alejo Carpentier, que lo acuñó en su obra El reino de este mundo, y te puedo mencionar al menos un par de maravillas que dejaron a todos sorprendidos en la cumbre. Esto puede ser o puede parecerle a cualquiera pinceladas de color de un magno evento, pero en realidad hubo muchas cosas que dejaron a la gente sorprendida, sobre todo el mensaje de fortaleza y de unidad que salió de esos gigantes ahí en la cumbre. Y una de esas cosas que me pareció fantástica fue la llegada de Xi Jinping, escoltado por una flotilla de aviones cazas rusos. Eso casi nadie lo pudo alcanzar a ver, pero se comentó y me parece que fue real maravilloso. Algo que interpreté como un gesto de amistad y de un enorme respeto, sobre todo muy entrañable de Vladimir Putin hacia Xi Jinping, y ahí el presidente ruso se lució en su rol de anfitrión y celoso guardián de su invitado. Y también me imagino que eso pasó con otro que llegó, la otra maravilla del reino de este nuevo mundo, yo diría que fue también el arribo de Nicolás Maduro, que cuando lo vi en la tele bajando las escalerillas del avión, enfundado en un abrigo, sobre todo negro, me dije, bueno, este tipo sí que se las trae. Maduro definitivamente, Jota, es un hueso duro de roer, porque imagínate que desafió a sus perseguidores de la OEA que lo quieren preso. No olvidemos que Almagro le solicitó al Tribunal Internacional que emitiera una orden de arresto contra Maduro, y también un grupo de como 31 exmandatarios de América Latina y de España también solicitaron la captura y detención inmediata de Maduro. Y bueno, aún con todo eso, el hombre voló a Kazán y fue recibido con altos honores, y dijo que expresó allí, cuando los periodistas lo entrevistaron, dijo que era histórico porque era la primera vez que un presidente venezolano asiste a una cumbre de jefe de estados de los BRICS. Me parece que esos dos ejemplos describen lo real maravilloso que yo vi en esta cumbre de los BRICS. Bueno, Jota, ¿cómo lo viste tú? ¿Y cómo ves esta tremenda? Yo tengo varias lecturas sobre el tema, ¿sí? A ver, lo que comenzamos viendo en el video es precisamente la situación que es evidente para todos nosotros. La gobernanza mundial basada en las Naciones Unidas evidentemente está en juicio, porque para comenzar, ¿y quién nos eligió? Que son 5 potencias que, después de lo que se conoce como en Occidente como la Segunda Guerra Mundial, impusieron condiciones de vencido a todo el resto del planeta. ¿Sí? Y que se firma además una carta que dice todas las naciones eran iguales, igual que los hombres, todos, no habrá una nación más grande que la otra, pero luego con cargo a redacción, después que se fundó las Naciones Unidas, con cargo a redacción cada quien se fue y los embajadores que se quedaron escribieron unas letras chiquitas en el contrato que luego nos fuimos enterando en la medida de que fueron pasando los años, y resulta que terminamos convertidos en naciones de segundo y tercer grado de importancia. Sí, pese a tener importantes recursos internacionales, naturales, influencia cultural, simplemente porque a alguien se le ocurrió hacer trampa en esto. ¿Sí? Entonces, ha llegado el momento de decir, a ver, un momentito, vamos a releer esto, ¿cómo que hay países que son VIP y otros que somos los países de tercera línea? Entonces vamos a sentarnos, incluyendo China y Rusia. ¿Ya? A mí me parece que eso es fundamental, porque como América Latina y el Caribe tenemos que tener una doctrina respecto a eso, quiénes somos, dónde estamos y cuál es la voz que tenemos. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto importante. Sin embargo, quiero evolucionar esta discusión a otro elemento
que constituye propiamente el concepto BRICS en sí mismo, ¿no? Mucha gente tenía expectativas de que esta reunión de los BRICS iba a sumar, no sé, 40 economías más y que salíamos todos con una sola moneda y que ya el hegemón del norte no tenía la sartén por el mango, ¿sí? Y mucha gente siente, y bueno, y se reunieron y esto en qué aterriza, ¿no? A ver, yo lo planteo y se lo comentaba ayer con nuestro querido amigo Jesús López Almejo, el profe de RI, tu profe de RI, ¿sí? Y llegábamos más o menos a entender esto. Esto es como construir un edificio de muchos pisos, un rascacielos, ¿sí? Una infraestructura absolutamente nueva para que reemplace a una vieja casona que se cae a pedazos, ¿sí? Ahora se está construyendo un rascacielos, pero nadie construye el rascacielos comenzando desde la terraza, ¿no? Nadie construye el rascacielos colocando los acabados, ¿sí? O instalando las cortinas. Arrancas por la parte de abajo, poniendo los cimientos, poniendo el fierro duro, echando el concreto, y el concreto tiene que cuajar y endurecer para comenzar a poner las primeras columnas y luego las estructuras, y al final, evidentemente, vendrán el momento de los acabados y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que yo por apurado quiero meterle, pues, ya le metí el fierro y el cemento y el ¿cómo se llama? El concreto Se cae la estructura. ¿cómo se llaman los cimientos? Y de apurado quiero meter el primero y el segundo piso porque tengo la boda y ya quiero usar la terraza. Loco, no va a funcionar, ¿no? Va a colapsar. Entonces, a mí me ha parecido tremendamente prudente, racional, objetivo. Esto, muchachos, yo sé que todo el mundo quiere venir a la fiesta porque esto va a funcionar bien, pero vamos a ponerle freno, porque primero tiene que, piano, como ¿no? Tranquilo, ¿no? Despacio, muchachos. Vamos a afiatar muy bien esto, vamos a armar una estructura para darle solidez a todos aquellos que tengan que sumarse a este proyecto, que lo han dejado claro. No es una alianza militar, ¿sí? Es una alianza, es un espacio donde vamos a comerciar. Yo tengo estos productos, tú me vendes el otro, todos tenemos que ganar, y ninguno de las partes, una de las condiciones sine qua non de este proceso es ninguno tiene que tener una moneda que sea la hegemónica en este proceso. Por eso estos grandes, está China, está India. La India es una economía importantísima. Está Rusia, que ahora es la cuarta economía del planeta en nivel de adquisición dentro de su propio territorio, ha superado ampliamente a Japón, ha superado a Alemania, ¿sí? Entonces, se han unido, están los iraníes, los sauditas, ¿no? Entonces, el tema es, ¿vamos a apostar otra vez por un modelo donde había un dólar que cantaba todas las reglas? No, muchachos, tranquilos. Eso no ha funcionado. Tenemos que crear un modelo en el que todos tengamos una representación más o menos equilibrada. Ese es un primer paso. Es un proceso que va a tardar. Mira, a los estadounidenses les tomó muchos años heredar, digamos, heredar el poder corsario y piratesco de los británicos para luego llevarlo a New York. Les tomó muchos años. No esperemos que esto pase a trancas y barrancas de una vez. Sin embargo, el avance que se ha obtenido es inmenso. Ya están operando con sus monedas. ¿Por qué? Porque lo que se ha planteado es, se va a constituir la alianza, se están uniendo, pero además se ha creado la figura de los estados asociados. ¿Qué significa? ¿No? Que mientras que se está armando el ecosistema en sus cimientos, ya se van sumando, en la medida en que las sinergias lo permiten, se van sumando otras economías. Puntualmente, Venezuela. Que si hay algo que reconocerle al presidente Maduro, es que es un hueso durísimo de roer, como ha dicho Margarita. Le han pateado, lo han bloqueado, lo han insultado, y el tipo con una sonrisa de oreja a oreja aparece. Señores, me ha encantado ver al presidente de Bolivia, que es la potencia en tema de manejo o de tenencia de litio, que es el oro blanco que ha de venir, ¿sí? Y la gran expectativa,
y a mí me dolió mucho que el presidente Lula no pudiera viajar por una cuestión de salud, pero la gran expectativa era que el presidente Lula terminara de impulsar el hecho de que nuestra amada Cuba, Margarita, fuera, y esperamos que sea integrada como una economía asociada a los BRICS. Y aquí, permítanme, no quiero abusar, yo sé que ustedes tienen muchas cosas, pero permítanme, por favor, me cae así como muchas cosas ahora, aprovechando que están ustedes, ¿sí? Los BRICS han traído 2 derrotas geoestratégicas a las potencias neoliberales de origen anglosajón. Dos elementos que rompen el poder hegemónico. Esto es importante verlo ahora, porque muchas veces resulta que lo más importante a veces no revienta con luces y castillones y fuegos de colores, ¿sí? Pero lo que ha pasado en Kazán tiene, desde mi punto de vista, 2 elementos importantísimos. El primero es que por primera vez en la historia de la anglósfera, el dominio de los anglosajones, por primera vez una economía marginal, desde el punto de vista de ellos, a sus intereses, se sobrepone a las mal llamadas sanciones, que es un bloqueo. Sanciones, cuando yo hago algo mal, alguien me sanciona y me da un golpe de arriba abajo, un palmazo, pórtense bien. Porque alguien que tiene más autoridad que yo y me sanciona, me da un castigo. No son sanciones. El término que yo creo es bloqueo. Un bloqueo porque es un adversario y yo lo bloqueo. Entonces, los anglosajones históricamente han sabido poner bloqueos, ¿sí? Y les ha funcionado. Les ha funcionado, tristemente les ha funcionado con Cuba, terriblemente les ha funcionado con Venezuela, ni qué decir con Irán, y les ha funcionado, o sea, sería mentir que no funciona, ¿no? Y terriblemente, y nos ha dolido, Margarita, ver cómo en tiempos de una crisis sanitaria, donde creo que la hermandad fue demostrada porque médicos cubanos fueron a servir, a entregar la vida a Italia, por ejemplo, y fueron aplaudidos y reconocidos, y cuando se fueron la gente lloró de agradecimiento, ¿no? Y cuando esos médicos regresaron a su país, se encontraron que no podían comprar mascarillas, no podían comprar un ibuprofeno. Entonces, es como que, oye, ya es un grado de barbarie tal. Pero les ha funcionado, terriblemente le funcionó. Por primera vez en esta cumbre, Margarita y Beth, podemos ver que no les funcionó. O sea, en la historia, esto es una bisagra. Esto es más o menos como la caída de Constantinopla. Los turcos maometanos fueron allá, vamos, estaba ahí el emperador romano, decía, no, estos muros jamás van a caer, había un paradigma que no se movía, ¿no? Esto jamás se va a caer. Vino Mohamed II, que era un jovenzuelo de 22 años, con una nueva herramienta, que era un tubo de bronce con una bola y una poca de pólvora, que no estas cosas, ¿para qué funciona? Con eso nos tumbamos los muros. Ah, sí, cómo no. Ay, muchachito, era la invención del cañón. ¿Sí? Era un nuevo paradigma. Y se bajaron los muros de Constantinopla y luego sabemos cómo terminó la historia. Es más o menos así. Por primera vez en la historia, la anglósfera se encuentra con una potencia que no cae ante un bloqueo. Porque hay que acordarnos que el señor Biden dijo, vamos a activar la bomba nuclear financiera al desconectarlos del SWIFT. ¿Ya? Bueno. Que se vayan a buscar los chips de las lavadoras viejas porque es lo único que le va a quedar. ¿Ah? Ya sabemos cómo está. Primer elemento. Por primera vez, el bloqueo no solo resulta un contundente fracaso, sino convierte al adversario en una potencia económica. Hay quienes dicen que tiene que ver esto con la impronta de Vladimir Putin, que es judoka. Él es cinturón negro en judo, cuarto dan. Y en judo, yo practiqué judo cuando era muy joven, el espíritu de esta disciplina es usa la fuerza de tu adversario en su contra. Si él te da un golpe, el judoka lo que hace es darle una vuelta, una llave y termina en el suelo. Literalmente es lo que ha pasado. La fuerza de toda la economía neoliberal aplicada contra Rusia, el judoka
Vladimir Putin la ha tirado contra Chile. El primer elemento. El segundo elemento, que me parece que es importante entender, es que la anglósfera, los anglosajones, los neoliberales, los colonizadores, desde incluso 1880, entre 1850 y 1870, que sea la repartición del mundo, cuando los alemanes, cuando los europeos se reunieron en Alemania y se repartieron en África, sobre todo, como un queso, ¿sí? Desarrollaron una estrategia. Y esto los ingleses la desarrollaron mucho mejor aún, ¿no? Era repartirse los territorios y tomar el control de ellos porque podían, porque habían desarrollado no muchas artes, pero sí muy bien el arte de la guerra, el arte de ir y robarle al otro lo que ellos necesitaban. Entonces, pero parte era no solo toma posesión de tierras nulis, allá no existe nada, ¿no? Habrán peruanos, habrán etíopes, eso no existe. ¿Ya? Yo entro y me agarro lo que haya, ¿sí? Pero el segundo elemento era el siguiente. Para que nosotros nos quedemos como colonizadores, tenemos que agarrar porciones de territorio y en las mismas jurisdicciones, en los mismos entornos, tenemos que meter a comunidades que históricamente estén peleadas. Porque si se pelean entre ellos, se van a olvidar de nosotros. De hecho, nosotros los vamos a decir que se peleen entre ellos. ¿No? A ver, no, tú que eres hincha de Boca, aunque parezca mentira, esto es, ¿no? ¿Cuál es la mejor comida, la colombiana o la peruana? Todos nos enemistamos por eso, que parece una miniedad, tristemente, pero al final terminamos enemistándonos por cosas, porque nos hacen pelear, ¿sí? Hay que buscarle en qué se van a pelear estos tontos. Claro. Mientras que se peleen entre ellos, nosotros vamos a estar felices. Me hace acordar un dicho que me dice siempre mi querido amigo Ariel: cuando dos hermanos irlandeses se pelean es porque la noche anterior los visitó un inglés. ¿Sí? Entonces, nos hacen pelear. ¿Sí? Entonces, históricamente, en el planeta nos han hecho pelear entre nosotros. De hecho, cuando existió la Unión Soviética y la China comunista, ¿sí? Per se en sí misma, ¿qué es lo que logró el Departamento de Estado con Kissinger? Hacer que los rusos y los chinos, o los soviéticos y los chinos de aquel entonces, se pelearan. Kissinger había dicho además, ¿no? O sea, la gran capacidad de nosotros es lograr que chinos y soviéticos se peleen. Será la única manera que nosotros. ¿Qué hemos visto? Y esta es la segunda parte. Un abrazo del presidente Xi con Vladimir Putin, que llega además, como bien lo ha dicho Margarita, escoltado con la última tecnología rusa. ¿Ah? Entonces esto fue como que, loco, lo último que habías pensado hacer, o sea, si tenías que hacer mal las cosas, era acercar chinos y rusos. ¿Ya? De hecho, aquellos británicos el trauma que tienen los británicos es precisamente con eso. El Heartland, hay una teoría geopolítica muy arraigada de la que los británicos y los estadounidenses no se quitan, es un trauma, ¿sí? Es que hablan de la teoría del Heartland, del corazón del mundo, las tierras más fértiles del planeta. ¿Dónde está el centro del planeta? Quien controla el centro del planeta controla el mundo, dice la teoría del Heartland. ¿Dónde está el Heartland? Rusia y China. ¿Ya? Esa es la parte más grande del planeta. Los territorios más. Quien controla eso, controla el resto del mundo. Están tan traumados con este asunto que incluso la Primera Guerra Mundial tiene que ver con eso. Hay que acordarnos que la Primera Guerra Mundial fue una pelea entre primos hermanos, sobrinos, todos nietos de la reina Victoria. El rey de Inglaterra, nieto de la reina Victoria. El zar de las Rusias, nieto de la reina Victoria. El Kaiser de Alemania, nieto. Pero todos eran por el miedo que tenían a la Heartland. ¿Sí? ¿Qué ha conseguido Biden en esto? O sea, Biden no pudo haberlo hecho mejor para los pueblos de América para los pueblos del sur global. Lograr que Rusia y China se junten. Pero no están sino está la India, están nosotros. Y el gran error que tuvieron fue sancionar a Rusia, apropiarse de sus fondos soberanos, 600.000 millones de dólares, y comenzar a disponer como si fueran dueños de lo que no es suyo, de lo que acaban de robarse. Y todo el mundo, incluidos los sauditas, que son los principales compradores de armas de Estados Unidos, dijeron: espérate un ratito, o sea que tú sancionas a quien tú quieras, o sea, te agarras su dinero y lo distribuyes como quieras. ¿Por qué? Y si me lo haces a mí en algún momento, para. ¿Sí?
Entonces, ha habido una presión internacional inmensa, chicas, inmensa Ahí por parte de la Secretaría de Estados Unidos para que las naciones no vayan al BRICS. O sea, la presión ha sido primero la atarantada, ¿no? La del tipo que se para detrás de una esquina, te salta con una chaveta y te dice, no vayas porque esto, o si no, las ofertas, ¿no? Mira que si tú no vas, a lo mejor sí te dejo entrar a la Unión Europea, caso Turquía, ¿no? Sí. Porque Turquía lleva años diciendo, ¿y cuándo entro yo a la Unión? Espérate. Todavía no eres tan europeo. Por alguna razón no me gusta. No sé, no te veo como europeo. Y lo tienen años. Hasta que Erdogan, que no es trigo limpio, déjame decir, patea con un pie y se acomoda con el otro, pero ahí está. ¿Sí? Entonces a Erdogan le dijeron, algún día, entonces Erdogan dijo, bueno, me voy al BRICS. Entonces, no, pero ¿cómo es posible? Estamos hablando de uno. A todos los otros países les han dicho, mira, si no vas al BRICS, creo que sí te vamos a abrir la puerta al OSCE, ¿no? Entonces la cosa la tienen complicada. Y voy a terminar esta reflexión con lo que dijo el presidente Narendra Modi cuando se dio el inicio de las acciones bélicas entre Rusia y Ucrania, dos pueblos hermanos. El presidente Narendra Modi le dijo a los europeos, ellos creen que los problemas del mundo, que los problemas de Europa son los problemas del mundo, y no quieren entender que los problemas del mundo, de alguna manera, también son problemas de Europa. Entonces, yo creo que este es un paso gigantesco, creo que es mucho más importante que el encuentro del acuerdo de Yalta en el año 1945, donde se reunieron los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro del Reino Unido, el señor Stalin, ¿sí? Yo creo que es un momento más importante. Sin embargo, hay que entender que esto hay que saborearlo a la distancia, ¿no? No es algo que... Son procesos históricos inmensos. O sea, a veces nosotros queremos medirlo con nuestra edad cronológica de humanos, ¿no? A ver, los egipcios estuvieron ocupados por los sixtos 500 años y después de expulsar a los sixtos volvieron a tener identidad egipcia. O sea, son procesos largos. Hay que tener paciencia. Discúlpenme si me he explayado, pero son temas que a mí me apasionan con absoluta profundidad. No, Jota, tranquilo. De hecho, es parte de todo este proceso de análisis porque parte de la filosofía de nuestro canal es precisamente trascender la noticia. Y hablabas muy profundamente sobre el tema de las sanciones con respecto a la ONU y cómo los anglosajones se han aprovechado de ellas. Pues que las sanciones se pusieron como parte de la Carta de las Naciones Unidas en el capítulo 7, artículo 41, y se han venido aplicando desde 1966 por el Consejo de Seguridad. El llamado Consejo de Seguridad, que solamente pues está compuesto por 5 naciones, ¿no? Entre las cuales está Rusia y China. Sin embargo, mira cómo han sancionado a Rusia y a China de alguna manera. Estados Unidos no se puede quedar quieto con eso. Pero hemos estado viendo cómo se han metido con cuánto país se les ha ocurrido, con en su momento Yugoslavia, con Haití, con Irak, por supuesto, el Sudán, el Líbano, Corea del Norte, obviamente Yemen, Sudán del Sur. Eso por no citar sino estas, ¿no? Porque obviamente han estado en esta línea y es parte de las Naciones Unidas. Y lo más gracioso, Jota y Margarita, es que se está hablando de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales y se aplican en el marco de una estrategia global. Es la filosofía de las Naciones Unidas, ¿no? Y yo no entiendo. Hay algo que me parece importante, eso es lo que dice Sibet. ¿Sí? Mira, y me parece genial aquello que señalan. Las sanciones son mecanismos creados, es un mecanismo creado desde una instancia que todos asumimos es un encuentro entre nosotros, Naciones Unidas. Y esa sí es una sanción válida. ¿Por qué? Porque se entiende que somos todos sancionando a alguien que no se está portando bien dentro de nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, ponte que somos 10 personas, decimos, la regla es no patear al otro. Entonces viene alguien, patea, no, pues no, señor, ya le decimos que
si usted sigue pateando, lo vamos a sancionar. ¿Eh? No lo vamos a dejar entrar a la reunión 3 días. Es una sanción que nos ponemos de acuerdo en todos. Esa sí es una sanción. Lo que no debe ser considerado una sanción es que uno de ellos diga, yo te sanciono a ti porque me da la regalada gana. Oye, yo soy la potencia de Estados Unidos, yo quería apropiarme de tus territorios, Cuba, porque son mis intereses, quería que sea mi colonia, pero como no has dejado que yo sea tu colonia, te voy a sancionar. Un momentito, ¿quién eres tú para sancionarme? ¿No? Bloqueo sí lo pueden, o sea, el término, ahí viene el bloqueo, ¿no? Pero, o sea, sanción sería, si le viene a las Naciones Unidas, se entiende que es porque somos todos. Se entiende, ¿no? Con la trampa y todo, ¿no? Pero ¿quién le dio a la potencia del norte el derecho de decir yo te sanciono? ¿Y tú quién eres? ¿De dónde salió ese? Claro, ellos tienen un pensamiento de la de que hay una especie de mandamiento sagrado fundamentalmente consolidada en esa visión luterana que tienen, ¿no? La excepcionalidad americana, que en realidad sería Sí. Los dueños del mundo. Y una cosa, allá iba mi punto, Jota, Margarita. No sé en qué momento se les dio el poder o el privilegio de decidir sobre todas las naciones del mundo. Y una de las cosas que hemos tratado precisamente con Margarita en otras emisiones es el hecho de ver cómo una orden, por ejemplo, de captura contra Vladimir Putin en su momento fue casi al otro día que empezó la operación militar en Ucrania. Inmediatamente la Corte Penal le emitió la orden de captura y para Israel tocó que un país como Sudáfrica pusiera una demanda, y eso porque Sudáfrica pues es vinculante con la Corte y si no, no hubiera sido, y adicionalmente llega un Netanyahu a Estados Unidos, a cualquier país que ha venido a las Naciones Unidas y tan campante, pero si hubiera sido el caso de Putin o de un Nicolás Maduro, pues le echan mano inmediatamente. Eso sin contar con toda la parte económica. Mira, esto que me dices está como que así como pintado para graficar y para el análisis. A ver, mira, al presidente Vladimir Putin le dan orden de captura internacional, pese a que ellos no suscriben el Acuerdo de Roma, ¿sí? Pero igual, ¿no? Le dan orden de captura, entonces uno dice, ¿qué cosa hizo este señor? ¿Qué maldad extrema llevó a cabo para que se ordene la captura del señor? Resulta que el señor Vladimir Putin, a través de sus organismos que atienden a los infantes, a los niños, se dedicaron a proteger a los niños que estaban en zona de guerra y moverlos lejos de las detonaciones de las balas. ¿Sí? Terminaron en casas de acogidas, si se trataban de niños que estaban en orfandad con posibilidad de ser adoptados. En muchos otros casos, los niños cuyos padres eran ucranianos y estaban del lado de Ucrania han sido enviados con sus padres. Sí. ¿Ya? O sea, el delito del señor fue, oiga, acá entre adultos nos estamos sacando el ancho, ya, esa es la barbarie de la guerra. Pero hagamos que los niños salgan de acá. Vamos a ponerlos un costadito y ya luego vemos cómo gestionamos que estén con sus familias, si perdieron sus padres, buscaremos los padres que tengan. ¿Sí? Oiga, ¿qué está haciendo el señor Netanyahu? O sea, barbarie extrema. Paseando impunemente por el mundo. Yo le decía a algún amigo que me mandaba vídeos de lo que está pasando en Gaza, yo ya no sé qué decirte, porque lo que veo, o sea, me deja con una sensación de qué mal estamos, o sea, como humano, esto no tiene justicia. O sea, entonces uno dice, oiga, mire las diferencias. Al señor Netanyahu le dan, y es lo que dice Ivette, además, ¿no? El señor fiscal, Karim Khan, de inmediato firmó la orden de detención contra el señor Putin. Y si llega a un lugar, se le detiene. Al señor Netanyahu dijeron, parece, en algún momento va a salir, porque la orden de detención per se no ha salido aún, ¿no? Parece que en algún momento, y sabemos que estas son triquiñuelas. Queda claro entonces que estas instituciones, como la Corte Penal Internacional, simplemente es un títere más al servicio de la anglósfera. Así es. Entonces,
Y no lo digo yo, son los pueblos de África, que históricamente han visto cómo ha sido utilizada para maquinar, para articular, para concretar la maldad de los regímenes neoliberales para seguir controlando la economía de África. Sí, entonces todo esto se va cayendo a pedazos y el punto de partida es este encuentro de los BRICS. Los anteriores han sido procesos de constitución. Este, a mí me parece que es el momento fundacional. Marcó un hito, una bisagra que va a transformar realmente el mundo. Bueno, me parece genial que los miembros de los BRICS y Putin en particular hayan pedido reformar a la ONU y un papel mejor para América Latina, porque si analizas a fondo el asunto, J y Ivette, esta es una reflexión personal de la que me hago cargo. La ONU ha usado un doble rasero, para medir los atropellos de los verdugos que hostigan a los países latinoamericanos y en particular contra Cuba. Si bien Naciones Unidas ha propiciado que se debata en todas sus asambleas generales el reclamo por el total cese de ese criminal bloqueo comercial, económico y financiero contra la isla, que lo tiene impuesto hace más de 60 años, estas votaciones se han convertido en un verdadero mandato de cese de tanto suplicio al principal culpable del sufrimiento de los cubanos, que es Estados Unidos. Lamentablemente, en eso la ONU yo creo que no ha ejercido el papel que le corresponde. Y les voy a decir una cosa, en la reciente Asamblea General de la ONU que recién se hizo, Cuba condenó enérgicamente las políticas de sanciones y violaciones al derecho internacional por el impacto ese devastador de las medidas sobre los países en desarrollo. Y eso yo lo veo en absoluta concordancia y sintonía con lo que ha pedido ahora el BRICS en esta cumbre, al condenar precisamente las sanciones unilaterales y defender la cooperación en el campo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero miren, no voy a ser muy extensa, quiero aprovechar porque la verdad es que me toca muy de cerca el tema de Cuba. No puede ser la doble vara, no puede ser tanta doble moral la de la ONU, apoyando por un lado que se levante el bloqueo contra Cuba y por el otro está acusando a Cuba por medidas que adoptó contra sediciosos el 11 de julio del 2021, cuando la gente se tiró a la calle reclamando por más alimentos y medicinas, pero se agredieron unos a otros, agredieron a policías e hicieron enormes destrozos. Bueno, sabiendo la ONU que esta protesta, como cualquier otra que puede ocurrir ahora cuando pasaron 4 días sin electricidad y para colmo se metió un huracán por el oriente de la isla, arrasó, devastó y dejó sin vida a varias personas. Para que tengan una idea, Cuba está sufriendo ahora una crisis energética sin precedentes que dejó a toda la isla sin el suministro de la energía por 4 días. Y esa grave desconexión total del sistema electroenergético nacional se ha ido subsanando por suerte en las últimas horas y las autoridades informaron que ya está restableciéndose por lo menos el 80%. Pero la caída del sistema eléctrico nacional está en los niveles realmente de desgaste de las unidades que operan el sistema de la energía en Cuba, donde las plantas son de tecnología francesa, rusa, japonesa, checa, pero no ha habido en ningún momento ni ha habido suministro, o sea, finanzas para paquetes financieros para poder absorber lo que es la restauración de todo eso, por culpa del imperialismo que no se ha podido reemplazar esas viejas unidades. Es más, el embajador cubano acá en la Argentina acaba de declarar al diario Página 12 que el año pasado, por causa también del bloqueo, Cuba no pudo utilizar 250 millones de dólares para invertir en esas plantas y dijo más, que la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de actos brutales, para no decir la palabra prohibida en esta red, ha agravado tremendamente la situación al impedir que los sistemas financieros internacionales puedan recibir el dinero por esa labor de restauración energética que hay que hacer. Entonces, para terminar, la situación económica de Cuba ahora es asfixiante. Es un momento en que hay incluso barcos en los puertos cubanos cargados de alimentos comprados por Cuba
que no han podido descargar porque no se ha encontrado un banco a donde transferir ese dinero por el propio bloqueo que ha impuesto el demencial gobierno estadounidense. Es decir, que aún disponiendo de los recursos se le niega a Cuba la posibilidad de obtener alimentos. Así que es así es el tamaño del crimen que han perpetrado. Desde 1945 Cuba es miembro de la ONU, pero ya yo estoy dudando de que le sirva para algo. ¿Realmente? Tienen que reformar. Los BRICS. Y permíteme hacer lo que has dicho, Margarita. ¿Y quién se hace cargo de esos 60 años? Porque eso es, alguien tiene que pagarlo. Claro. O sea, cuando se reconozca que esto es un delito cometido por una potencia, oiga, ¿y usted cómo va a reponer esta maldad que está haciendo ahora? ¿Sí? Ahora, como tú dices, muchas veces me ha tocado a mí conversar con alguien, ¿no? Oye, y estuve viajando, me fui por el Caribe y pasé por acá, pero me tocó ir a Cuba y uno ahí se da cuenta la desgracia que hace un partido comunista en el gobierno, porque es la pobreza absoluta. Y es uno, loco, pero no te das cuenta que eso no se trata del gobierno, se trata de un bloqueo. No, es que no hay bloqueo. ¿Quién te ha dicho? Te han hecho. Entonces uno dice, loco, ¿estás realmente creyendo? El nivel de desinformación que hay. Y entonces hay que explicarle, es que es un país que no tiene ni siquiera para comprar un clavo. Hermano querido, no. Es un país que tiene los recursos. El problema es que, oye, necesito que me vendas estos cables de cobre para... Ya, acá está, que te vendo los cables de cobre. ¿Cuánto? 30 millones de dólares. Genial, ¿cómo te los deposito? Chan, 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 chan. No puedo mandarle por ningún banco, porque si se lo mando con algún banco, ese banco es sancionado. Si viene con una compañía de seguros, porque esa carga tiene que venir con una compañía de seguros, asegurando la carga, la sancionan. Más o menos es como que tú eres libre de comerciar como tú quieras, pero te voy a poner 2 matones en la puerta de tu tienda y al primer cliente que venga lo agarro a patadas. Al segundo y al tercero no va a haber más nadie que quiera entrar a negociar contigo. Eso hay que hacerlo entender con mucha claridad. Pero ¿sabes que yo tengo una esperanza, Margarita? Porque ahora, con el surgimiento del BRICS, con el surgimiento de una economía que esté digitalizada, mucho más moderna, mucho más fluida, pues los cubanos van a poderle decir a los iraníes, oye, véndeme hierro. Ok, ¿con qué me pagas? No sé, con yuan, te puedo pagar con yuanes, con rublos, con rupias, tú dices, tú decime y yo te pago con eso. Y ya no vas a tener que ir por un banco gringo. No, ya no es necesario. Venga para acá. Claro. El día en que eso pase, Dios quiera que podamos verlo prontamente, ojalá, se habrá roto el poder metastásico de las potencias neoliberales. Yo estoy seguro que lo vamos a ver prontamente, ¿no? Entonces, yo creo que es la gran apuesta del BRICS también, ¿no? Porque cuando manden esa señal de rescatar, no sé si rescatar, de darle el espacio simple para vivir. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? El único delito que tienen los cubanos que aman la revolución es tener esa mala costumbre de vivir, ¿no? De querer estar vivos, nada más. O sea, es que quieren vivir sin que nadie le robe nada. O sea, es que es tan simple, es tan simple. Entonces, yo tengo la esperanza que prontamente se pueda articular una moneda. Oye, véndeme trigo, que yo te vendo, o ven a vacacionar acá, a estas hermosas playas, y no tienes que pagar en dólares. Puedes venir con tu rupia, acá negociamos con lo que haya. ¿Sí? Entonces, yo estoy seguro que prontamente vamos a ver eso, y con eso se habrá dado, probablemente, cuando pase eso, será uno de los últimos clavos en el ataúd del neoliberalismo anglosajón. Así es. Vámonos con el último corte y seguimos hablando aquí tan agradable. Es apasionante el tema, ¿eh? Muy apasionante. Sí. Estamos encantadas, Jota. El nombre del BRICS se convirtió en el foro perfecto para expresar estas inquietudes. El mensaje es claro. La paciencia se está agotando y si la ONU no se reforma, las naciones del BRICS están dispuestas a crear sus propios mecanismos de cooperación y resolución de conflictos.
A esto se suma la postura crítica de los BRICS ante la OMC, Organización Mundial del Comercio. En su declaración, el bloque abogó por una reforma de la institución, denunciando las medidas unilaterales que afectan al comercio internacional y el desarrollo sostenible. Las sanciones unilaterales son una forma de guerra económica, afirmó Putin durante su intervención, señalando a Estados Unidos y sus aliados como los principales responsables de imponer medidas que solo agravan la crisis global. Esta declaración no solo refleja la frustración de los países BRICS con las sanciones, sino que también pone en evidencia su determinación de crear un sistema de comercio más justo y equitativo. El impacto de este llamado no puede ser subestimado. Con el respaldo de gigantes como China e India, el pedido de reforma de la ONU y la OMC no es una simple declaración diplomática. Es una advertencia de que si el status quo no cambia, el mundo podría estar ante el surgimiento de nuevas estructuras globales que desafíen directamente a las instituciones que han dominado el escenario internacional desde la Segunda Guerra Mundial. La cumbre del BRICS dejó en claro que el mundo está cambiando y aquellos que se aferran a las viejas formas de hacer las cosas corren el riesgo de quedar obsoletos. Es hora de un nuevo orden mundial, sentenció Putin, y esas palabras resonaron como un eco en los pasillos de la ONU. ¿Cómo reaccionarán las potencias occidentales? ¿Están dispuestas a ceder parte de su poder en favor de una representación más equitativa? Esa es la gran pregunta que queda en el aire. La ONU a lo largo de su historia ha pasado por varias crisis de legitimidad, pero nunca antes había enfrentado un desafío tan directo como el que ahora plantea el BRICS. Con el respaldo de Rusia y China, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la presión para reformar el organismo es más fuerte que nunca. Pero la resistencia al cambio también es formidable. Las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos difícilmente estarán dispuestas a renunciar a su posición privilegiada en la toma de decisiones globales. En este contexto, el futuro de la ONU está en juego. ¿Se adaptará a los nuevos tiempos o será relegada al olvido por las nuevas estructuras que están surgiendo en el horizonte? Pues va a haber muchísimo trabajo de por medio porque creo que todavía falta mucho camino. Aunque llama la atención, Margarita y Jota, que estuvo Antonio Guterres en la cumbre y esto fue bastante criticado por muchos, pero fue algo importante para la cumbre de los BRICS, que estuviera el secretario general de las Naciones Unidas presente en este escenario. Y definitivamente él, pienso que en un tono conciliador también, habló de que los BRICS pueden desempeñar pues un papel fundamental en el fortalecimiento del desarrollo y la seguridad global. Sin embargo, pues todavía, como bien lo decimos, falta muchísimo por recorrer, porque a pesar de que hay estas intenciones, ¿no? Guterres está consciente de que debe haber un cambio también en estos procesos. Entonces, pues es importante entender que el problema no es que uno quiera hacerlo o los BRICS estén diciendo hay que cambiar el sistema en la ONU, sino que los mismos países miembros tomen conciencia de que hay que hacer ese cambio y dejar de temerle a los señores del norte, a los señores que mandan supuestamente, ¿no? Porque ellos son los que se les ocurrió y como lo decíamos muy bien al principio, nadie les dio una cartica de una patente pues de corso para decir, vea, haga lo que se le dé la gana con el mundo en general. No es así, pero pareciera que todo el mundo se pliega, no sé por qué, cuál es el miedo, cuál es la angustia. Lo que pasa es que han pasado muchos años, ¿eh? Perdón, decía que si no saqué mal las cuentas, han pasado 179 años, Jota, desde que el mundo fue testigo de la firma esa de la Carta de las Naciones Unidas y que varios países respaldaron la creación de la ONU.
pero lo crearon para que fuera un organismo que preservara la paz, que construyera un mundo mejor y demás. Y en el decursar del tiempo, todo eso se ha ido tergiversando, todo eso se ha ido deteriorando. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, la ONU ha garantizado que África tenga representación en el organismo. Hasta donde sé, aún no tiene ni un miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso limita la influencia que tienen los africanos en las decisiones que se tomen. Además, dice la ONU que ha sido eficaz en la prevención de conflictos. Todo lo contrario, en lugar de solo responder por ello, ha mostrado desigualdad en la distribución incluso de los recursos que a menudo no llegan de manera equitativa a todos los países africanos. Eso lo estamos viendo, las tragedias que hay humanitarias, la hambruna que sacude África. Y por otra parte, la ONU no se ha podido librar de la burocracia y la lentitud esa de todos los procesos que realiza para poder distribuir las cosas, dependiendo demasiado de intervenciones militares. Y bueno, en el sur del Líbano vimos recientemente cómo las fuerzas israelíes atacaron a las fuerzas de paz de la ONU. 2 miembros de la fuerza de paz resultaron heridos en un ataque cerca de una torre. Y bueno, el incidente fue calificado de acontecimiento grave por la ONU y generó tremendas condenas internacionales, pero hasta ahí la clase. La ONU no dijo nada más, no exigió nada, no hizo el rol que le corresponde, que es ponerse fuerte ante ese atropello, porque son personal que tiene que velar por el resto de la humanidad. Así que bueno, no veo que haya exigido castigo alguno contra los culpables. Así que a ver, sí. A ver, respecto a las Naciones Unidas, tengo entendido que precisamente el día de hoy cumple 79 años las Naciones Unidas, porque fue fundada 79 años, fue fundada el 24 de octubre del año de 1945. Cumple 79 años, un poco la diferencia, ¿no? Pero en esencia la idea que propones para el análisis es correcta. ¿Cuántos representantes tiene África? ¿Cuántos representantes tiene América Latina? Que no tenemos nada que ver con los otros, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo es que hay países que son VIP, que tienen más poder que otros, ¿no? Ahora, respecto al video que presentó Ivette, a mí me parece importante reflexionar sobre algo puntual de ¿no? De lo que se plantea en ese video. Aquellos que detentan el poder no lo van a entregar con claveles y rosas, ¿eh? No. No lo van a hacer fácil, porque parte de esa enajenación que tienen de sentirse el pueblo predestinado para gobernar el planeta, ¿sí? Yo tengo esto como derecho divino, nadie tiene que quitarme lo que tengo. Hay que acordarnos, muchachos, señores que ven el programa, público en general, que el 40% de la riqueza del planeta está concentrada en el 1% de la población. Y que estos son la verdadera esencia del poder. El núcleo donde se toman las decisiones está en ese 1% que tiene el control de la riqueza. Y que aquellos que vemos como gobernantes son simplemente títeres, son simplemente articuladores, son simplemente el mascarón de proa de las decisiones que se toman desde las grandes corporaciones, ¿sí? Sí. Que ven cómo el surgimiento de un mundo multipolar que ya no ejercerá el poder económico desde la City de Londres o desde Nueva York les va a cambiar el escenario y no la van a entregar fácilmente. Ahora, Dios no quiera que esto desborde un enfrentamiento tipo primera, segunda, y Dios no quiera que tengamos que ser testigos de una barbarie, de una tercera. No tiene que pasar. A la tercera va la vencida y tenemos que hacer las cosas bien como humanidad. No tenemos que llegar a esa barbarie. ¿Cómo evitar esta barbarie? Haciendo lo que estamos haciendo. Llevando a la gente la discusión, el análisis de elementos que cuando uno conversa con alguien le explica, oye, mira, pasa esto, Cuba como un país está como está, no porque sea comunista, está ahí, hay que decirle además, corrígeme Margarita si es que miento, en Cuba hay elecciones de manera permanente y votan incluso hasta los jóvenes, hasta los menores de edad, permanentemente.
¿sí? Y eso es lo que no se dice. ¿Ah? No, es un país comunista. No, ese país está mal porque hay un matón en la puerta de la tienda que no deja que nadie entre. Hay que decir las cosas y hay que ponerlo con ejemplos, como para así niños de 5 años para que lo entienda. ¿Sí? Estos matones no van a soltar el poder así por así, con claveles, pero nosotros somos más inteligentes. Fidel dijo, Margarita, nosotros tenemos que ganar la batalla de las ideas. Son mucho más potentes que un portaaviones colocado frente a un emplazamiento militar. Porque esto es lo que no desaparece. ¿Ah? A ver, no quiero hacer unas comparaciones trágicas, pero a ver, Israel, mira sus manos llenas de la terrible desgracia que ha infligido aquello que le llaman Oriente Medio. ¿Sí? Y entonces saca avisos, bajamos y atacamos a fulanito de tal, no voy a mencionar nombre, ¿no? Al líder de tal organización y lo terminamos. Y al líder del otro y lo terminamos. Y siguen con la terminada, pero nunca terminan. ¿Por qué? Porque a la que cae uno, son 20 jóvenes que se suman a eso, producto de las desgracias que ellos mismos han ocasionado. Y Vladimir Putin dijo una expresión que a mí me caló el alma cuando dijo que esa gente no tiene nada porque lo han perdido todo, incluso el miedo. Y cuando pierdes el miedo, ya no es, o sea, ya no te... ¿A qué? O sea, si perdiste tu familia, tus hijos, perdiste tus tierras, ya nada, no te queda nada, ni siquiera miedo. Se bajaron al comandante, salieron 20 más. ¿Ese es el camino? No. Tenemos que ganar la batalla de las ideas. Yo creo que ustedes están haciendo una extraordinaria labor aquí en Prensa Alternativa. Estoy orgullosísimo porque veo los videos que ustedes desarrollan, veo los comentarios que ustedes logran entre la gente, y es una labor que de la quien sabe ni siquiera somos conscientes, porque nos ven en lugares donde, en Barabundí, por utilizar un término, ¿no? O sea, y allá hay un latinoamericano que dice, miren, yo más o menos tenía una idea, pero gracias a lo que dice Ivette, a lo que dice Margarita, me voy dando cuenta. Se me van aclarando las ideas. Estamos ganando la batalla de las ideas. Exacto. ¿Sí? Que es la construcción de la paz. Porque acá últimamente no estamos en bronca contra el pueblo de Estados Unidos, que son nuestros hermanos. Muchos estadounidenses y latinoamericanos son... mucha de la gente que nos ve está en Estados Unidos. Nosotros no estamos en contra de los Estados Unidos ni en contra del pueblo, por supuesto, ¿no? Lo que estamos en contra es de la injusticia, que venga un bárbaro, que nos mete un par de cachiporrazos, que nos haga un plan cóndor y que se lleve nuestros recursos, ¿no? Y encima nos digan, es que la culpa es tuya, es que no trabajaste lo suficiente. Algún día cuando trabajes lo suficiente vas a tener la fortuna de Elon Musk. Oiga, pero mis hermanos en el campo trabajan desde las 4 de la mañana al lomo partido hasta las 8 de la noche. Y duermen unas cuantas horas. Y esos trabajan mucho más que el señor Elon Musk. Es que es su culpa, porque no han trabajado lo suficiente. No sé, esa lógica no me cuadra, digo yo. Mi vez, Margarita. Así es. Bueno, no sé si nos queda algo más de video por ver. De lo contrario, agradecerte, Jota, por esta luz que nos has traído a estas reflexiones, a este intercambio de opiniones que nos fortalece y nos retroalimenta, y darte las gracias en nombre mío y de Ivette también por los elogios inmerecidos. Realmente nosotros estamos tratando de compartir nuestras reflexiones con nuestra audiencia y sabemos que estamos ganando gran cantidad de seguidores, y lo que nos satisface es que estamos aclarando muchos puntos que tal vez en otros medios alternativos se tratan de manera fugaz, superficial, pero nosotros vamos a muchas fuentes y hacemos periodismo comparado y tratamos de dar lo más certero de la información. Así que gracias, te reiteramos. Muchas gracias, Margarita y Ivette. Muchas gracias a todo el equipo de Prensa Alternativa, que son gente que realmente vive en el proyecto, y contarles que estamos muy cerca del 1.000.000 de suscriptores. Estamos de llegar al 1.000.000. Sí, entonces va a ser todo un hito, ¿no? Pensar que algún día este proyecto comenzó exactamente hace casi 5 años. El proyecto comenzó el 15 de noviembre del 2019, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Morales. Vamos a cumplir 5 años.
vamos a llegar al 1.000.000 de suscriptores Qué y bueno. ya hemos consolidado todo un equipo de gente brillante. Y lo curioso es que hemos armado una familia, ¿no? Porque Margarita y Beth, personalmente ustedes no se conocen, No, pero son ustedes ya ella un no quiere equipo. venir acá. Yo sí quiero. Ah, bueno. Muchas gracias. Yo Un abrazo ofrezco fuerte. hospedaje gratis acá en Buenos Aires. Tan linda, muchas gracias. Y muchas gracias, Jota, muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y nos hace crecer, siempre llevándoles a ustedes la mejor información para un análisis más allá de la noticia. Por supuesto, los seguimos invitando a formar parte del gran proyecto de la Patria Grande. Suscríbanse y vuélvanse miembros activos de este proyecto liderado por nuestro director, Juan José del Castillo, el J. Y tendremos muchísimos más espacios, charlas con el J, club de lectura y otras sorpresas. Por ahora los dejo con la frase del día. Cada vez que estés tentado a reaccionar de la misma manera de siempre, pregúntate si quieres ser un prisionero del pasado o un pionero del futuro. Lo dijo Deepak Chopra. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué está? Tupananchiscama. Tupananchiscama. Pajarintama sería esta mañana. Tupananchiscama, hasta que nos volvamos a encontrar. Bien. Hasta pronto.